Verso 62. Amén, hermanos. Y lo leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. El lema: ¿quiénes no son aptos para el reino de Dios? Mi parte: una exhortación sobre el lema, o sea, sobre quienes no son aptos para el reino de Dios. Primero, quiero que sepan que los amo a todos, pero no puedo comprometer la palabra. Gracias, Señor. Espero que me sigan amando igual después de esto. ¿Qué significa aptos? Alguien que está dispuesto, alguien que es suficiente, capaz, competente, útil, idóneo. Entonces, lo que se me encomendó a mí es alguien que no es apto para el reino de Dios, o sea, sería alguien inepto, alguien inútil, alguien incapaz, alguien incompetente. Inepto es aquel a quien se considera absolutamente desvinculado de algo, o que no puede establecer relación alguna o nexo alguno con un conocimiento, destreza, qué hacer por su falta de capacidad para ello. Voy a hablar según lo que el Señor me dio, lo que Él puso en mi corazón, y está basado exactamente en este versículo 62. Yo nací en el campo y sé lo que es un arado y sé lo que significa arar. Sé lo que es el conocimiento de esto, no a plenitud, pero sí sé de lo que se trata y de lo que el Señor Jesús estaba hablando en este verso. Entonces voy a introducirme un poquito en lo que es el conocimiento de esta capacidad de labrar la tierra, lo que es arar, de lo que el Señor Jesús quiso hablar a través de este verso. La palabra de Dios dice que ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuando el Señor Jesús estaba hablando este versículo, estaba poniendo un ejemplo. Primeramente les estaba hablando a un pueblo conocedor de lo que Él les estaba diciendo. Él estaba hablando algo físico para querer darles a entender algo espiritual. Pero les hablaba según el conocimiento de ellos. Y les estaba hablando ¿a quién? ¿Al mundo afuera? No, les estaba hablando al pueblo de Dios, a Israel. Y como habló la hermana Azucena, uno de los que estaban ahí era un escriba, o sea, era alguien, líder, alguien que conocía muy bien la palabra de Dios, alguien que conocía muy bien las escrituras. Entonces esto estaba dirigido al pueblo de Dios, no a un pueblo gentil, a un pueblo que no conocía la palabra de Dios. Voy a tratar de lo que se trata, de explicar un poquito de lo que se trata esta labranza. Traté de hacer un dibujo a mi forma y les voy a enseñar un poquito, pero ahorita se los paso. Un arado, aunque hoy en día los arados ya son más tecnológicos, más son de metal, en el tiempo
de mi adolescencia eran de madera y eran labrados a mano, muy bien labrados, bien bonitos que eran. Hoy en día pues ya son a gasolina y todo eso, y aún aunque existen otras clases de arados, son diferentes al que yo conocí. Son algunos arados se usan las dos manos, pero el que yo conocí se usa una sola mano. O sea que tenía que ser diestro y tenía que ser siniestro en el arado. Tenía que poder conducir este arado con las dos manos, con la una cuando iba y con la otra cuando volvía. Tenía que poder usar las dos manos. Donde yo nací, pues todos los arados tenían una misma forma. Traté de buscar en el internet una picture para poder traerles, pero no encontré del que yo conocí, traté de hacer un dibujo. Lo primero que se necesita para labrar la tierra es un par de bueyes, un par de toros o un par de toretes. O sea, bueyes son aquellos que pues ya no tienen la capacidad de reproducirse. Toros son aquellos que todavía se pueden reproducir. Y toretes son aquellos que recién van a aprender a labrar la tierra. Se necesita un uncidor. Es algo que va sobre los cuellos, sobre la cerviz de los toros. Un arado, que es el que va a labrar la tierra y va conectado al uncidor por en medio de los dos toros. A ver si pueden. Este es el arado. Este palito que ven aquí, que va directo en medio, por en medio de los toros, se llama timón. Este de aquí, que va sobre la cerviz de los toros, se llama uncidor. Y algo que va conectado a la punta del arado se llama reja. Esto era de metal siempre, porque esto iba por dentro de la tierra. Y ahí están los toros. No se rían por los toros, para que vean más o menos una idea, más o menos. Hice un dibujo para que vean más o menos una idea de lo que es. Gracias, Señor, para que vean. Pero no serían por los toros, hermanos, porque ahí me salieron unos toros, pero no tan. Ay, santo Jehová. Y esto vayan pasándolo ahí más o menos. Lo que es un arado, lo que es y lo que va conectado a los toros, más o menos traté de hacer un dibujo. Ok, se necesita el uncidor. Cuando los bueyes ya están puestos el uncidor sobre su cerviz, se llaman yunta, porque ya están juntos, están ya unidos. Eso se llama yunta. Un arado se compone de algunas partes. Primeramente, un arador, vamos primero a las responsabilidades que tiene un arador, o sea, el que labra la tierra. Tiene algunas responsabilidades y la primera es levantarse muy de madrugado porque tiene que alimentar esos bueyes, a esos toros o con lo que vaya a trabajar, con los animales que vaya a trabajar, muy de madrugado. A alimentar esos bueyes y a darles de beber, porque no pueden estos bueyes comer ni beber agua hasta que todo el día hayan terminado la labranza. No les pueden dar agua ni dar de comer, porque eso les podría hacer daño, porque siguen trabajando. Segunda responsabilidad, puntualidad a la hora de trabajar. Tenían que estar 8 de la mañana que empezaba el trabajo. 8 de la mañana, puntualitos,
con todas las herramientas y con los bueyes ahí para empezar a trabajar. Otra responsabilidad, hacer un buen trabajo. Ya que empezó, no puede detenerse, tiene que seguir. No puede volver la mirada atrás, sino mantenerse fijos los ojos al frente. Porque es lo único que mantendrá el surco recto. Aunque, para empezar, ellos tienen que mirar para ir rompiendo el terreno. Si sembraron en línea recta, ellos tienen que hacer en ángulo. La primera pasada la tienen que hacer en ángulo, pero en ángulo recto. Tienen que hacer rompiendo los terrones que cuando la última vez pasaron sembrando, lo hicieron recto, pues para volver a romper los terrones tienen que hacerlo en ángulo. La segunda pasada, que pasa como un mes o dos, lo vuelven a hacer al lado contrario en ángulo, rompiendo más y pulverizando más el terreno. Entonces la tercera vez, que es cuando viene el sembrado, van recto. Y es ahí donde van echando la semilla en el surco. Ahí queda ya completamente pulverizado el terreno. El arador es el que necesita todos los instrumentos de trabajo. Es él el que debe de tener los instrumentos de trabajo y los cuales debe de tener bien mantenidos, bien limpios y bien cuidados. Quinto, el arador tiene que tener mucha fuerza. Tiene que ser fuerte, no puede trabajar uno débil, porque va a trabajar todo el día. No importa si llueve, si relampaguee, donde empezó, él sigue. No importa las inclemencias del tiempo. Si empieza a llover fuerte, por un momento para la yunta y él se para también, pero tiene que seguir. Cuando ha calmado un poco, él tiene que seguir, no pueden parar. No importa las inclemencias del tiempo, si está viento, tienen que seguir. Ya que empezó, para adelante. Sexto, tiene que ser paciente, porque no todos los bueyes son de experiencia. Si está empezando con un par de bueyes, o sea, con un par de toretes, ellos no saben labrar. Y para esto siempre tiene que ir una persona adelante con un palo, deteniéndoles, con un palo más o menos grueso, pequeño, y dándoles en el hocico a los animales si ellos quieren correr, porque no tienen experiencia. Hasta que hayan adquirido experiencia, pues les van dando, no muy duro tampoco, porque se les da en la nariz. Ellos paran un poco, no corren, porque al correr el arador no puede hacer bien su trabajo. Alguien tiene que mantenerlo, pero es porque los toros no tienen experiencia. Pero cuando ya han adquirido experiencia, pues el trabajo lo hacen bien y ya no necesita a alguien que vaya adelante. Séptimo, el arador es el que tiene la responsabilidad de mantener firme el timón del arado en una sola dirección. Los bueyes van a seguir por donde el arador le dirige. Los bueyes no van a ir por otro lado. Y si quieren ir por otro lado, él simplemente pone todo su peso sobre el timón y no pueden seguir porque el peso se hunde completamente el arado en la tierra y los bueyes no pueden seguir porque es demasiado peso para jalar. Hay técnicas que el arador tiene que saber para poder labrar esa tierra y para poder conducir esos bueyes. Él tiene que tener destreza al manejar el arado. Y como ya dije, tiene que ser diestro y tiene que ser siniestro. Tiene que saber usar las dos manos. Un
arado de madera era muy bien labrado por manos experimentadas en el arte de darle forma a la madera. El arado está compuesto, como ya dije, de un timón, del mango, que donde se agarra, que era de una sola. Este mango es labrado de una sola pieza hasta que va ancha en la parte inferior. Es una sola pieza labrada. Pero el timón que va de largo, eso ya es otra pieza, es bastante redondita y bastante gruesa que conecta al uncidor. La reja, que va ese pedazo de metal, aquí va bien amarrado con coyunda, que la coyunda se hace del cuero de animal también. Esta reja se saca la punta de acuerdo a la clase de terreno. Si es un terreno suave, no se saca mucho, pero si es un terreno duro, se saca más punta. Esto recuerdo yo haber visto sacando más punta porque no saben, el arador no sabe qué clase de terreno es el que va a arar cuando no es el suyo. Si es el suyo, él ya sabe cómo es su terreno, pero si va donde alguien que le contrató, pues no sabe cómo es el terreno. Entonces, él empieza poniendo la reja normal para un terreno, pero si ve que el terreno es muy duro, tiene que sacarle más reja para que penetre más, o si no, se hace un mal trabajo. El surco no va profundo, sino por encimita, y eso no es un buen trabajo. Gracias, Señor. El uncidor iba pasado por medio de los bueyes. Gracias, Señor. Poderoso Dios. Yo recuerdo, oh Santo Jesús de Nazaret. Ya no recuerdo, ay, yo me pierdo, hermanos, perdónenme. Así estoy bien. Recuerdo que yo tenía un tío con el cual me gustaba estar con él cuando él iba a casa a labrar el terreno, o cuando él estaba en el terreno de él o en alguna parte, y a mí me gustaba irle a ayudar. Este tío pues tenía ya mucha experiencia, pero él dijo que le costó mucho aprender, que no es fácil. A este tío pues yo le solía ayudar y a veces le decía que me dejara coger. Y él me dejaba coger por unos minutos, pero yo ni con las dos manos podía. Me iba venciendo, me vencía porque no tenía fuerza para poder hundir el arado. Ellos necesitan fuerza con un solo brazo para hundir el arado, porque con el otro tienen una especie de púa. Es como un cayado delgado, pero que en la punta tiene algo filoso. Y con este filo siempre va hacia arriba, porque cuando los toros no quieren caminar, pues le púan. No duro, suave. Pero sí habían algunos que lo hacían muy duro, porque yo recuerdo haber visto, no de mi familia, pero sí que le sacaban sangre por atrás a los pobres toros. Y yo pienso que eso es un abuso, pero otros tienen en vez de esta púa un látigo. Pero mi tío tenía una púa que le ayudaba también cuando el terreno era colina, pues eso le ayudaba para caminar también, porque es difícil arar y con la otra pues es como balancearse, entonces eso le ayudaba para poder caminar de más medio inclinado casi. Lo que hice fue llamarle a mi tío y convertirme en periodista por un momento. Yo quería decirle, entrevistarle para ver que me contara qué es lo que se siente, qué es lo que realmente siente un arador, qué es lo que piensa. Y la primera pregunta que yo le hice fue, ¿qué es lo que hace que tu mirada se torne atrás y el surco salga torcido? Lo que él me contestó fue, en este trabajo no se puede voltear la mirada atrás, porque eso es distracción y eso es una irresponsabilidad.
¿Por qué? Si él voltea la mirada atrás, deja fuera de control el timón y los bueyes se pueden desviar. Eso es una, pero hay otra, que él puede tropezar y como con la otra mano tiene la púa, puede darle al toro y empezar estos a correr sin control. Y como él está caído, no puede tomar el control del timón. O sea que puede caerse y puede herirse. Y puede hacer un trabajo, pero de lo más horrible. El surco obviamente saldría torcido. Él me dijo, es igual que manejar un automóvil. Cuando tú manejas un automóvil, tú no puedes estar distrayéndote mirando a otros lados. Tienes que mantener, si haces así, al menos solo para pasar, pero tu mirada fija siempre enfrente. Así es arar. No se puede tornar la mirada atrás. Le pregunté también si alguna vez, por alguna razón que no fuera distracción, le hizo voltear la mirada atrás. Me dijo sí, pero para esto, los hombres que son responsables tienen que parar la yunta. No pueden voltear atrás sin parar a los animales. Y estos, como ya conocen a sus bueyes, con un silbido saben que tienen que parar. Y tienen otro silbido para empezar nuevamente, para seguir. Los animales ya conocen el silbido del arador. Ya están adiestrados a eso. Él me dijo, se tiene que silbar, parar la yunta y voltear por alguna razón, porque muchas veces queda un banco de tierra muy grueso, porque quizás el terreno es demasiado duro y no avanza a hundirse suficiente el arado y queda un banco y él mira y voltea y dice, tengo que arreglar lo que quedó eso, pero él no retrocede, sino que da la vuelta, la siguiente vuelta, él recuerda dónde está el error y lo corrige. Y cuando lo corrige con el arado, con la mano que él esté, él lo que hace es moverle así y remueve aquel terrón que quedó fuerte ahí. Él lo mueve. Para eso se necesita mucha fuerza. Entonces corrigió el error y sigue para adelante. Otras veces hay montes que son, como nosotros le llamamos, mala hierba. Eso hay que sacarlo de raíz. Y cuando pasa con el arado, eso se sale hacia arriba. Entonces ellos, para sacudirlo, para que eso se seque, se le sacude y se le bota, pero no puede hacerlo las dos cosas a la vez. Tiene que parar los bueyes, sacudir eso que por lo general le hacen sobre el timón, le sacuden sobre el timón esa tierra y se lo tiran para que se seque en el sol. Para hacer todo esto, tienen que parar, no pueden hacer las dos cosas a la vez. Santo Dios. También me dijo que hay piedras a veces en el camino y están profundas, pero el surco tiene que seguir recto. ¿Cómo hacerlo? Lo que ellos hacen es, están siguiendo y topan con una piedra. Obviamente los bueyes no pueden seguir, por más que se jalan, se hacen para atrás, pero no pueden seguir porque topó con algo profundo que no pueden seguir. Lo que el arador hace es, con toda su fuerza, vuelve a sacar, le inclina el arado, le pasa por sobre la piedra, vuelve que ha pasado la piedra, vuelve y le introduce en el terreno. O sea que tiene con sus fuerzas que superar aquel obstáculo. Váyanlo poniendo en sentido espiritual. Todo lo que les estoy contando, pónganlo en lo espiritual. Porque esto me habló tremendamente el Señor.
Eso me mandó al pasado y recordar todo eso. Y cuando mi tío me iba también diciendo todas estas cosas, yo decía: Dios, ayudan, ten misericordia de mí. No se puede simplemente dejar que la yunta vaya sola tampoco. Hay terrenos que son demasiado duros. Y la forma de ayudar a estos animales es una, yendo despacio al pasito, y otra, cuando está demasiado duro, tratar de remover él con su fuerza los terrones, con la fuerza de su brazo. También me dijo que mientras trabaja ya con el cansancio del día y del sol, los animales se cansan porque no son una máquina, y también él. No soy una máquina, ni tampoco los animales son una máquina. Se cansan. Entonces me dijo que hay una cosa que se puede hacer: o ir un poco más lento o parar a descansar por momentitos. Pero no se les puede dar agua ni nada. Bueno, ellos sí toman agua, los aradores, pero los animales no se les puede dar agua, porque ahí mismo podrían caer muertos. Eso es un peligro muy grande, que no se les puede dar agua. Santo Jehová. Otra cosa que les podría distraer, me dijo, cuando alguien le habla, que ellos al voltear, si alguien le habla, alguien está junto con ellos trabajando y le habla, él voltea, el surco podría salir torcido. Entonces me dijo que o se conversa con la mirada fija, sin voltear a ver quién le habla, o simplemente paras y hablas lo que tengas que hablar, pero no puedes hacer dos cosas a la vez, una sola cosa a la vez. Con la mirada fija no puedes hacer dos cosas a la vez. Firmeza en la meta propuesta. Una vez que se empieza el trabajo de labranza, no se puede desanimar. Es por eso una de las razones que no se puede volver a ver atrás. Porque no te puedes desanimar, porque podrías decir: pero si no he hecho casi nada y para lo que me falta. No. Simplemente sigues y sigues y sigues, sin mirar atrás. Y si miras, es porque algún error cometiste y lo tienes que arreglar en la siguiente vuelta. Gloria a Dios. Oh, gloria a mi Señor amado. El Señor también me llevó a Filipenses 3, 13 y 14, que dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Santo Jehová. Y a un versículo que me dio el Señor: para los que sacan si un surco sale torcido, es por las razones que ya les dije antes mismo. Dice en 2 de Pedro 3, 15 y 16. Voy a leer desde el 15, porque el versículo clave es el 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ahora quiero que nos vayamos al ámbito espiritual. Para que un surco salga torcido, es todo lo de
lo que acabé de decir. Es un irresponsable, voltea su mirada atrás o hace dos cosas a la vez. Hace todo lo que dije. Y es por eso que salen los surcos torcidos. Pero yendo espiritualmente a la palabra de Dios, ¿quiénes son los que tuercen la palabra de Dios? Dice aquí el apóstol Pedro, los indoctos y los inconstantes. Como dije también que no podría ser de doble ánimo, que donde empezó tenía que seguir. ¿Quién es un indocto? Una persona que carece de instrucción, que es inculto. Ausencia de educación, instrucción o capacitación en algún conocimiento en particular. Por lo tanto, es considerado como ignorante, desinformado, inculto, rústico, analfabeto, iletrado o que carece de alguna orientación de tipo educativo. Esta palabra indocto es usada para traducirse en el sentido de ignorante o no instruido. Indocto, según la Biblia, no quiere decir que carecen de educación secular, sino los que no tienen la instrucción del Espíritu Santo. Los que no tienen la sabiduría otorgada por el Espíritu Santo en el discernimiento de las Escrituras. Solamente en este verso de Pedro significa esta traducción, porque hay otras traducciones, pero significan de acuerdo al contexto de la palabra. Significa entonces que aunque haya cristianos y también líderes, como habló el Señor Jesús a un líder, a un escriba, o sea que también hay líderes que aunque se crean que saben mucho, no tienen la guianza del Espíritu Santo de Dios. Y estos son los que tuercen las Escrituras. Estos son los que tuercen la palabra de Dios. Significa entonces que aunque haya cristianos y líderes con mucha educación secular y también teológica, aunque sepan mucha teología, pueden ser unos indoctos que no son guiados por el Espíritu de Dios. Y como la palabra dice que de lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a esos sabios, a esos que se creen mucho, que saben de la palabra, a esos que tienen según ellos el discernimiento de las Escrituras, porque qué bonito predican, no buscan tener una relación con Dios, no buscan tener una relación con el Espíritu Santo de Dios. Pero Dios en su misericordia, ¿a quién se lo revela? A esos menospreciados, a esos que no tienen instituto, que no han estudiado teología. A esos escoge Dios para revelarle la palabra. Ellos sí son doctos. Ellos sí tienen el discernimiento de las Escrituras, porque es el Espíritu Santo el que los está guiando. Ellos tienen la rectitud de la palabra. Santo es Dios. Que muchos teólogos se dejan llevar por su razonamiento porque no tienen esa relación con el Espíritu Santo de Dios. Debido a estos indoctos es que hay tantas religiones. En Gálatas 1:8 dice más: si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea
anatema. Ahora el apóstol Pedro dijo, indoctos e inconstantes. ¿Quién es un inconstante? Una persona que no es estable ni permanente. Alguien que muda con demasiada facilidad y ligereza de pensamientos, de aficiones, de opiniones o de conducta. Se refiere a aquel que no mantiene su esfuerzo, que hoy me esfuerzo, pero mañana no. Hoy me esfuerzo y llego temprano, pero mañana no. Son aquellos que en vez de esperar que el Espíritu de Dios les esclarezca ciertos versículos porque uno no puede entender, uno tiene que buscar de rodillas en oración para que el Señor le dé esa revelación de la palabra. Esos son los inconstantes, que como no pueden esperar en la misericordia de Dios, en el tiempo de Dios, pues tuercen las escrituras según su razonamiento, a su manera. Sinónimos de inconstante: inestable, mudable, variable, incierto, cambiable, voluble, veleidoso, versátil, inconsecuente, tornadizo. ¿Qué significa torcer? Desviar o cambiar una cosa de su dirección o posición. Entonces son aquellos que trastornan la verdad de las escrituras. Las distorsionan. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Los que han cambiado la verdad por la mentira, en otras palabras, los apóstatas. Aquí podemos ver la importancia del conocimiento de la palabra de Dios, pero con la guianza del Espíritu Santo de Dios. La importancia de mantenernos escudriñando las escrituras. Pero para esto necesitamos doblar rodilla todo el tiempo. Porque el enemigo también se conoce las escrituras. Muchos que se dicen ser cristianos, entre comillas, el enemigo trabaja con sus mentes y les hace tergiversar la palabra de Dios. Porque no tienen una relación con el Espíritu Santo de Dios. Y les hace creer que están bien cuando están bien torcidos delante de Dios. Muchos cristianos. Todo esto les lleva a caer en apostasía. Las escrituras se interpretan solas, ¿verdad? Pero se necesita la guianza del Espíritu Santo de Dios. Porque los inconstantes, dice la palabra, tuercen las escrituras por el mismo hecho de que son inconstantes. Un día quieren buscarle y otro día no tienen la fuerza para buscarle. Un día oran, pero al otro día ya están tan cansados que ya no tienen fuerza para orar. Estos son los inconstantes. Un día voy al templo bien tempranito, pero al otro día no, porque estoy cansado. Primero mi trabajo, porque mi trabajo me dejó cansada. Y nos creemos que estamos bien y que vamos para el cielo. Y están más torcidos, o estamos más torcidos que nadie si creemos eso. En este verso 17 quiero que vayamos a segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3, 16. El apóstol Pablo también ya les previno casi en todas sus epístolas hablando
de estos falsos profetas, de estos indoctos, de que torcerían la palabra. Les estaba previniendo. Pero también aquí el apóstol Pedro les está previniendo. ¿Saben acerca de qué es? Si retrocedemos en el capítulo 3, donde empieza día, dice: el día del Señor vendrá. O sea que el apóstol Pedro les estaba previniendo sobre estos indoctos e inconstantes que iban a torcer las escrituras para hacerles creer, como muchos dicen: no, 100 años no ha venido. Ya mi abuela se murió, decían que ya viene. Y yo ya crecí y todavía no ha venido. Les meten cosas en la mente que les hacen creer que Él todavía no vendrá. Pero el apóstol Pedro les está diciendo: manténganse firmes en la palabra, porque de que viene, viene. Qué grande es Dios. Estamos viviendo los últimos días. Y es necesario que la iglesia se mantenga firme en la palabra. Pero ¿cómo estarás firme si no escudriñas las escrituras? Y ahorita voy a algo que me dio ahorita el Señor. Porque no entendía algo. Yo soy de poco entendimiento, pero gloria a Dios por Jesucristo, que en su misericordia. Se aproximan días muy, muy, muy difíciles. Pero como todavía tenemos que comer, todavía estamos cómodos, todavía podemos usar aire acondicionado porque todavía hay electricidad. Pero ¿qué sucederá cuando no haya que comer y cuando no haya electricidad? Cuando la palabra no se pueda hablar a través del canal. Vas a extrañar esos días porque no escuché aquella palabra. Y un día vas a estar parado y parada enfrente del Señor. Porque de que va a llegar ese día, va a llegar y va a decir: te hablé de esto y de este otro y de este otro. Y tú vas a decir: ¿y cuándo? Yo no escuché. Yo te hablé a través del canal, a través de mi sierva Joana. Ah, no, lo que pasa que es que yo no escuché, yo no prendí, yo no puse el canal, no. Lo que pasa es que tenía que hacer otras cosas. Tú sabes que yo llego cansada y tengo que hacer esto y lo otro. ¿Será que el Señor escuchará esa excusa? Y quizás el Señor, a través de cada una de las siervas que hablan a través del canal, queriéndote hablar una palabra y tú ignorándola. ¿Será que te podrás excusar delante del Señor? ¿Será que tendremos alguna excusa delante del Señor? Nos creemos que estamos rectos caminando porque venimos aquí, porque venimos al culto. Bueno, ya cumplí con venir al culto. Y eso cuando a mí me dé la gana y a la hora que yo quiero. El Señor nos viene hablando de esforzarnos. ¿Dónde está nuestro esfuerzo? Dije algo acerca del labrador, que él tenía la responsabilidad de levantarse muy temprano. Si para algo material se esforzaban, ¿cómo no esforzarse para el Señor? ¿Cómo no esforzarse para buscarle en oración, para buscarle en lectura de la palabra? No me digan que estamos caminando rectamente cuando estamos bien torcidos. Dije que había una responsabilidad, que tenía que estar 8 de la mañana allí o no recibía su salario completo. Cuando la pastora dice 6 de la mañana empiezan los ayunos. ¿Cuánto pueblo llega a las 6 de la mañana?
¿Te crees que vas para el cielo? ¿Te crees que eres apto para ir al cielo? ¿Te crees que eres apto para ir al reino de Dios? Contéstate tú mismo. Cuando la pastora da una orden y no la cumples, ¿tú te crees que estás apto o apta para ir al reino de Dios? Estamos bien torcidos, sí Señor, bien torcidos que estamos. Y decimos que vamos para el cielo. Déjame decirte que no eres apto ni apta para el reino de Dios. Aunque traigamos la palabra y exhortemos y prediquemos, si no cumplimos con nuestras responsabilidades, no somos aptos ni aptas para el reino de Dios. Si no cumplimos con las ordenanzas que el Señor da a través de la sierva y a través principalmente de su palabra, no somos aptos para el reino de Dios. No te vistas que no vas, como dice la pastora también. No hay reino de Dios, así que no te hagas ilusiones porque no eres apto para el reino de Dios, porque eres un irresponsable, eres una irresponsable. Soy una irresponsable. Y no estamos aptos para el reino de Dios. ¿Cuántos me aman? Quiero que vayamos otra vez a Lucas. Voy a dar esto que me lo dio ahorita aquí. Gracias, Padre precioso. Qué grande es Dios. Dice la palabra en los que querían seguir a Jesús. Podemos ver en estos versos que el primero dijo, yo te seguiré. El segundo le dijo el Señor, sígueme. El tercero también le dijo, te seguiré. La mayoría dijo, te seguiré. Solamente a uno, o sea, a un pequeño remanente, le dijo, sígueme. ¿A quién de estos perteneces? ¿Al que decidiste tú por ti seguirle? ¿Al remanente que el Señor dijo, sígueme? ¿A cuál grupo perteneces? Porque si es aquel que dijo el Señor, sígueme, y tú decidiste seguirle, tienes que cumplir con las responsabilidades, como este ejemplo que él puso ahí. Pero ¿qué le contestó el primero? ¿Y qué le contestó el tercero? Te seguiré a donde quiera que vayas. Y cuando el Señor le dijo, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Al primero, al segundo y al tercero. El tercero. Entonces también le dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero de los que están en mi casa. Al primero que tenía que enterrar a su papá. El segundo es el que tenía que enterrar a su papá. El tercero le dijo que se despida de la familia primero. En la semana de humillación que estuvimos aquí, el Señor me dijo dos cosas. La una se lo dije a la pastora, otra me reservé, que no entendía hasta que yo entendiera lo que el Señor me quería decir, hasta que lo entendí ahora. El Señor me dijo, a Dios se le sigue ferviente y de cerca. ¿Sabes lo que es ferviente? Ardiendo de amor, de pasión por el Señor. Y cuando uno está ardiendo de amor y de pasión,
¿Qué es lo que hace? Está tempranito, vamos a poner cuando tú amas, tú tienes tu novia, estás bien enamorado de ella, le haces una cita, tú estás deseoso por estar ahí, por verle a ese novio tuyo, a ese por el cual late tu corazón, ¿sí o no? Vamos a ser honestos, ¿es así? Pero ¿qué pasa aquí con la casa del Señor? Cuando hay ayuno, cuando hay vigilia, llegamos a la hora que nos da la gana. ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde está el amor por nuestro Señor? ¿Dónde? Estos que dijeron, no, primero voy a hacer esto, primero voy a hacer el otro. ¿Qué le estaban diciendo al Señor? Déjame seguirte así de lejitos, yo te escucho de vez en cuando puedo, yo te oigo, pero déjame como yo estoy, yo estoy bien así, déjame hacer esto primero, déjame, yo te escucho pero déjame seguir así como estoy. ¿Cuándo vamos a obedecer al Señor? ¿Cuándo nos vamos a enamorar de Dios para cumplir con su palabra? ¿Hasta cuándo no le vamos a obedecer sus instrucciones? ¿Cuántos se conectan a los clamores? Solamente cuando nos da la regalada gana. ¿Cuántos son responsables a llegar temprano a orar antes que empiecen los cultos? No, si primero es mi trabajo, primero tengo que comer. Bien, entonces, ahí voy. ¿Por qué creen que este ejemplo puso el Señor del labrador? ¿Lo puso ahí porque sí? No. Detrás de eso había algo grande que les quería enseñar. Y el pueblo a quien le habló era pueblo llamado pueblo suyo. O sea, que a quien nos está hablando hoy es a nosotros, a los que nos llamamos pueblo suyo. A los que decimos gloria a Dios y aleluya. Y somos unos irresponsables. Un día llegamos a la hora completa como es debido, pero otro no. Otro día no. Porque simplemente no pude. Y punto, y se acabó. Simplemente no amamos al Señor con ese fervor, porque si le amáramos con ese fervor, le serviríamos como a Él le agrada. Vamos a ser honestos. No estamos fervientes. Por eso no le podemos servir de cerca. Servirle de cerca es eso, cumplir con su palabra, con los mandatos, con las ordenanzas que Él nos da. Eso es seguirle de cerca. Como Él dijo, sígueme. Es ir con Él. Es estar con Él todo el tiempo. Y tú dirás, no, si yo donde yo estoy, Él está conmigo. ¿Estás seguro? ¿No será que por pura misericordia no nos ha pasado nada todavía? Como dice el apóstol Pedro, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Es por eso la paciencia del Señor tan grande. No te creas que porque que Él está esperando otra cosa. Es por su puro amor y su pura misericordia que Él no ha venido todavía. Así que si tú quieres seguir teniendo por tardanza su venida, allá tú. Si quieres seguir torcido o torcida, allá tú. Suficientes torcidos hay por allí, cambiando la palabra de Dios, predicando por dinero, para que tú también quieras torcerte, porque el no obedecer, eso significa que estás torciendo la palabra, porque estás haciendo a tu manera, como tú quieres, como tú dices, no como la pastora ordena, no como el Señor le ordena, o sea, a través de la pastora. Estás torcido, estoy torcida si no obedecemos. Punto. Y se acabó. Entonces, ¿quiénes son los que no son aptos para el reino de Dios? Los torcidos. Los de afuera. No, los de adentro. Los irresponsables.
los inconstantes, los débiles y perezosos, los que no se esfuerzan, los distraídos, los ineptos. Ellos no son aptos para el reino de Dios y están dentro, no están allá afuera, están dentro de la llamada iglesia del Señor. No hay firmeza en la fe. Si no hay firmeza en la fe, vamos a ser movidos fácilmente. Ya se leyó, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Josué 18:3 dice, y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Este pueblo tenía ya para entrar a poseer la tierra, pero se estaban tardando, igual que hoy en día. Es hoy estamos en el día hoy de entrar a poseer esa tierra. ¿Cómo? Siéndole fieles al Señor, siendo responsables, siendo diligentes. En Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tú eres el que tiene el timón, la palabra. Tú mantienes ese timón que es la palabra de Dios. O la llevas recta o la tuerces. El Señor nos ha exhortado hoy una vez más. Dice en Proverbios 2:15, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Escudriñate cómo está tu camino, cómo está el surco que estás haciendo. ¿Está recto o está torcido? Les amo en el amor del Señor. Hasta aquí mi parte. Dios les bendiga, Dios les guarde. Padre, gracias te doy, Señor, por esta palabra que me has dado, que primeramente me hablaste a mí, mi Señor Dios. Gracias, Dios Altísimo, en el nombre de mi Señor Jesús. Gracias porque tú nos amas tanto y nos sigues, mi Dios, exhortando con tu palabra preciosa, mi Dios. Ayúdanos a ser hacedores de ella, Padre, no solamente oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos, mi Dios. Ten misericordia de nosotros, Padre, en el nombre de mi Señor Jesús. Gracias por esta parte, Señor. A ti la gloria siempre.